Hola a todas y todos. Hoy vamos a ver la tercera de las 4 fotocopias de Idea Escolar. En este caso son 2 capítulos de Cole, de un libro que se llama Desarrollo Psicológico y Educación. Eh, con respecto al primer capítulo, el autor va a analizar lo que es el autoconcepto, lo que es la autoestima, y en el siguiente capítulo va a analizar sobre todo las características de la familia y la escuela y los grupos. Arranquemos con el primer capítulo, en donde el autor va a remarcar, al igual que lo hemos visto con Stony Church, al igual que lo hemos visto con el texto de Bossel y Nyman, y al igual que lo vamos a ver con el texto de la clase que viene de Piaget, los importantes componentes competitivos que tiene esta edad, porque el niño, la niña en edad escolar va a poner en juego su autoestima, su autoconcepto, buscando probarse, buscando tratar de salir airoso, buscando tratar de que esto no menoscabe su autoestima, su definición de sí mismo. Entonces va a ir contrastando lo que le han ido transmitiendo los padres con respecto a sus pares, sus compañeros. Nuevamente insisto, como siempre les remarco, valga la redundancia, que ustedes como profe de educación física tienen el día de mañana una tarea muy importante a la hora de contribuir justamente no solamente al desarrollo físico, sino por supuesto, como les acabo de marcar, al autoconcepto y la autoestima de los alumnos. Arrancamos por lo que es el autoconcepto. El autoconcepto tiene que ver con la definición de sí mismo, la descripción, la típica pregunta ¿quién sos? A un niño en edad preescolar, o sea, en la anterior etapa, cuando uno le pregunta cómo es, uno se encuentra con una definición muy general, bastante imprecisa, en el sentido de que, bueno, soy bueno, soy malo, o describirse más en términos físicos. Que a mí en la edad escolar lo que tenemos es que la descripción empieza a ser más interna, más psicológica, más social también, y mucho más minuciosa. Entonces ya no se define solamente en términos de soy bueno, soy malo, sino por ejemplo en términos académicos en qué materia sea bueno, en qué materia sea malo, cuál le gusta más, cuál le gusta menos, en qué cree, qué valores tiene. Ya no se define tanto en términos físicos de estética, sino que se define más en términos psicológicos y también en términos sociales. ¿Por qué? Porque en esta etapa se va elaborando y construyendo lo que es la dimensión social del yo. Entonces se empieza también a definir en términos de vínculos, quiénes son sus mejores amigos, por qué son sus mejores amigos, qué actividades realiza, si va a un club. En ese sentido, una vez que no solamente hay una definición más precisa interna, sino que también hay una definición más precisa a la hora de vincularse, y esa es la dimensión social justamente del yo. Pero como les decía, pasa a tener una definición de sí mismo mucho más elaborada, mucho más compleja, mucho más minuciosa, cuando antes quizás era una definición mucho más general. Acá donde obviamente, como les vengo explicando casi desde que arrancamos edad escolar, tiene que ver por supuesto con la capacidad de poder realizar operaciones, con la capacidad de poder emplear la lógica, que la lógica le permite justamente poder ordenar los distintos elementos, los distintos factores, y en ese sentido a la hora de definirse puede ver distintas características y no ver, digamos, una visión muy global o difusa o confusa de sí mismo, sino que puede justamente ponderar cada uno de los elementos que él considera que lo definen a sí mismo. Esto con respecto al autoconcepto. Con respecto a la autoestima, que tiene que ver obviamente con la valoración personal, uno ve que si bien las experiencias de vida que uno vaya teniendo van a afectar obviamente cómo uno se siente, hoy en día la psicología, o por lo menos las orientaciones con las que yo me posiciono, ponderan lo que van a ver que en la fotocopia el autor va a llamar locus de control o lugar de control. Que el lugar de control es el control que yo considero que tengo sobre mis acciones. Entonces, acá grafíquenselo como si yo hiciera un cuadro de doble entrada, ¿sí? Y donde voy a hablar de un lugar de control interno, que el lugar de control interno es cuando yo asumo que lo que pasa tiene que ver con mi responsabilidad, con mis acciones, con mi conducta. Un lugar de control externo que tiene que ver con que lo que me va pasando tiene que ver con el exterior, con el azar, con la suerte, con factores que son ajenos. Y esto vincúlenlo justamente tanto el lugar de control interno y el lugar de control externo con el tema de el éxito y el fracaso, si no tendría que hacer justamente ese cuadro de doble entrada. ¿En qué sentido? Hoy lo que se sabe es que la autoestima no pasa tanto porque uno le vaya bien o le vaya mal, sino justamente el lugar que uno se ve. Entonces, pensémoslo justamente, por ejemplo, en términos extremos, en términos negativos. Si un niño de edad escolar va a jugar a la pelota y su equipo pierde 25-0, el ejemplo extremo, ¿cuál sería? Que toda esa derrota, tú, por ejemplo, la personalices.
Entonces perdían por mi culpa, porque soy un desastre, si yo no hubiese jugado seguramente ganaban. Entonces fíjense que en esa derrota el único factor que él pondera es que todo se debió a su accionar. En ese caso obviamente se va a sentir mal consigo mismo. ¿Sí? El otro extremo, que también sería negativo, su equipo gana 25-0. Pero que este niño en edad escolar o este niño en edad escolar digan, sí, ganaron, pero porque ellos hicieron todas las cosas bien, yo soy un desastre, yo no jugué bien, menos mal que ellos son excelentes y pudieron compensar que yo no sé jugar a la pelota. Entonces, de vuelta, toda esa victoria quedó afuera. Entonces, hoy lo que se sabe es que la clave es ese equilibrio entre uno ver la cuota de responsabilidad de sí mismo y también poder justamente factores que a veces son ajenos. Piénsenlo con las notas. Los dos extremos, ¿cuáles serían? Ah, este profesor HDP me puso un 2 y ahí el 2 quedó al lado del profesor. O sacarse un 10 y decir, bueno, eso es porque el profesor es bueno, porque el profesor es copado, nos ayuda, y entonces ese 10 queda de vuelta, queda fuera. Entonces la clave en todo caso, te sacas un 2, ver si hay coherencia en el docente, en cómo da la clase, en cómo evalúa, si es exigente, si no es exigente, pero que esto no quite decir, bueno, yo quizás hubiese estudiado un poco más, y me hubiese esforzado más. Entonces la clave obviamente como todo es el equilibrio, ¿sí? Entre el lugar que uno se da en los resultados y el lugar que uno le da al exterior, tanto en términos positivos como obviamente en términos negativos. Después, con respecto a lo que es la identidad sexual, va a resaltar, al igual que los otros autores, el tema de los estereotipos sexuales en esta edad, que tiene que ver con esta lupa que yo les decía que se da en forma amplificada, pero que se supone que después, al avanzar la edad escolar, se pueden ir desligando estos estereotipos y de estas características fijas o rígidas en ese momento del género como las perciben, que tengan una visión justamente más global, que no se reduzca a determinados comportamientos o determinadas vestimentas o determinadas conductas que van a definir a qué género pertenece la persona y que pueden llevar a conductas muy discriminatorias como hemos trabajado. Esto con respecto a este capítulo. Con respecto al otro capítulo, el autor va a focalizar en la importancia que tienen las familias y las escuelas como contextos socializadores interconectados. Digo esto porque todo docente en parte tiene cierto formateo y no solamente, o no sobre todo por la formación, sino sobre todo por los medios de comunicación. Ustedes ven, por ejemplo, las películas educativas y gran parte te muestran al inicio grupos que se están matando, 18 subgrupos, situaciones de violencia extrema, pero viene el docente y le empieza a remar y termina todo maravilloso, todo perfecto. Y lo que empieza a remarcar Cole es que la escuela puede hacer y puede ayudar un montón, pero que al ser la familia y la escuela contextos socializadores interconectados, sí, hay ciertas cuestiones de base que no se dan, van a ser muy difícil que la escuela pueda rebatirlas. ¿Sí? Entonces, yo a veces hago la metáfora de la jardinería. Si vos tenés una semillita bajo la tierra y vos como docente vas y la regás, la plantita va a salir. Ahora, si vos estás regando la tierra y no hay ninguna semilla, ¿qué va a salir? Entonces, acá justamente Cole empieza a remarcar la importancia de la familia y sobre todo va a resaltar determinadas características. Por un lado, el tema del lenguaje, las prácticas educativas, en el sentido de que haya un contexto amoroso, contenedor, marcando ciertas normas, pero por otro lado respetando los límites y buscando obviamente la independencia del ser humano. Insisto en algo que yo siempre remarco, los hijos no son hijos de uno, son hijos de la vida. Y uno no los tiene como para tenerlos como un objeto para toda la vida, sino para que ellos después puedan independizarse y hacer su vida. Y sobre todo, con respecto al lenguaje, la importancia de utilizar el lenguaje de forma descontextualizada. Porque una cosa es que yo les hablo de un presente inmediato. Y otra cosa es que la familia le cuente, por ejemplo, del pasado, del abuelo, del bisabuelo, o busque cultivar la imaginación del niño, busque que le proyecte cómo se imagina el día de mañana, porque piensen que la escuela, entre otras cosas, va a transmitir eso. La escuela va a utilizar el lenguaje en forma descontextualizada, buscándole enseñar historia, buscándole enseñar cuestiones del pasado, buscando que cultive en el mejor de los casos su imaginación, que genere el día de la mañana hipótesis, deducciones, que pueda proyectarse, que no quede emplazado en un presente absoluto. Entonces, el uso del lenguaje descontextualizado es central para garantizar cierto éxito dentro de lo que es el ámbito escolar. Otra garantía, digamos, de un mejor tránsito va a tener que ver justamente con el autoconcepto que tenga ese niño, el lugar que se le dé a ese niño. Y esto tanto
en términos de la familia como en términos de la escuela. ¿Sí? No es lo mismo un niño que se lo valora, que se lo rescata, que se le da lugar a la palabra más allá de las limitaciones, digamos, lógicas, cognitivas o emocionales de la edad, que un niño que no se lo escucha, que no se le da lugar, que no se lo respeta, que no se lo valora, que no tiene su espacio, que no tiene sus tiempos, que no tiene su reconocimiento. Y este mismo autoconcepto, piénsenlo en torno a lo que se denomina el autoconcepto académico, que el autoconcepto académico justamente va a tener que ver con cómo me defino yo como alumno. Y esta definición de alumno va a depender, por un lado, del lugar que mis padres me den, porque, a ver, puede ser drástico, pero ustedes no se dan ni idea, por ejemplo, de los padres que desvalorizan a sus hijos en su capacidad a la hora de ir al colegio o estudiar. Entonces la típica de no, no te va a dar la cabeza, no, no te va a ir bien. Y esto transmitido directa o indirectamente termina condicionando el autoconcepto académico. Y en términos de la escuela, los docentes son centrales a la hora de definir el autoconcepto académico. Entonces el lugar que se le dé a ese alumno también va a ser cómo se posiciona en el colegio, las ganas que le ponga, el interés, el que quiera que puede. Hay un dicho en psicología que dice que los límites son físicos, las limitaciones psicológicas. Lo que busca remarcar este dicho es que una cosa es un límite neurológico, para decirlo en criollo de que mi cabeza da hasta ahí, y otra cosa es que la persona crea que tiene un límite. El tema es que si la persona cree que tiene un límite, va a actuar exactamente igual como si lo tuviera. ¿Sí? Entonces, ahí el lugar que los docentes le vayan dando a los alumnos es también la capacidad que después el alumno va a desplegar. Y después, por último, obviamente dentro de la familia están las condiciones materiales, es fundamental porque eso también va a ser no solamente el hecho de la nutrición, sino en términos justamente académicos, el tema del estímulo, a través de los libros, a través del lenguaje, a través de que pueda dibujar, pintar, recrear la imaginación, cultivarla, desarrollarse cognitivamente, que un hogar con carencias materiales, económicas, de recursos, que obviamente esto también va a limitar. ¿Sí? Pero insisto justamente en estas características que después van a hacer el tránsito más exitoso y no tan conflictivo con la escuela. Sino, lo que vas a sentir es que hay un desnivel muy grande. Piensa en los casos extremos. Un niño que estuvo a la buena de Dios, por decirlo de cierta forma, cuando vaya al colegio y el colegio le empieza a imponer normas, sobre todo estamos hablando del colegio primario, ¿sí? Que es el que cuaja con lo que es la edad escolar, sentate, que dice la mañana levanta la mano, tener determinados horarios para el recreo. Bueno, muchos niños que no han tenido en ese sentido cierto marco normativo en el hogar, contenedor. A mí me encanta Winnicott que él habla de contención amorosa, que los límites es una forma de transmitir justamente amor. Si no ha tenido esta contención amorosa a través de los límites, lo más probable es que esos límites en el colegio los viva como algo violento. Pues si el pibe pudo hacer siempre lo que se le cantó, justamente cuando alguien venga a decirle no tenés que hacer esto para el bien de todos, no le va a gustar e incluso puede que hasta lo viva como algo agresivo o incluso violento y por ende tienda a responder de la misma forma. ¿Sí? Entonces, insisto en estas características porque son las que van a hacer a un mejor o peor tránsito. Otro dato importante, el autoconcepto académico, o sea, el lugar que el docente le dé al alumno, también va a depender del autoconcepto académico que tenga el profesor. Yo siempre digo a los alumnos que uno se da cuenta al toque qué profesor está comprometido, cuál no, cuál le gusta el tema, cuál no, cuál le gusta su profesión, cuál terminó estudiando ello por vaya a saber qué presiones o vaya a saber qué situación. Entonces, uno se da claramente también cuenta que el lugar que el alumno le dé a esa materia, a esos contenidos y a sí mismo como alumno, también va a depender de qué lugar se dé el profesor a sí mismo como profesor. ¿Sí? Por último, va a analizar el tema de los grupos, la importancia que tienen los grupos, con los roles, que los populares, que los rechazados, que los introvertidos, que los conflictivos, en donde el grupo, como hemos trabajado, pasa a ser una pieza fundamental en esta época, si bien los padres no quedan totalmente de lado o más de lado como sí pasa en la adolescencia, el grupo de padres, como les he comentado, es un punto fundamental a la hora de probar la autoestima y el autoconcepto, sí. Y esa misma complejidad cognitiva que ocurre con respecto a sí mismos también va a ocurrir con nosotros. Entonces ya los otros no se van a percibir en torno a cierto provecho o beneficio, sino por ejemplo en torno a el intercambio mutuo que pueda haber. Y la persona ya no va a enfocar solamente en si comparte determinada banda de rock o equipo de fútbol, sino que también va a apuntar a las mismas características psicológicas y sociales con las cuales él se define. Bueno, a grandes rasgos es esto en lo que me interesa que puedan focalizar con respecto a esta fotocopia. Igual, como siempre, en el espacio de WhatsApp y los jueves seguiremos profundizando un poquito más. Muchas gracias.